Dios le bendiga a mis queridos cristianos creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor compartan y denos un like, porque eso hace posible que más personas escuchen nuestras enseñanzas y mi Señor Jesús a su tiempo los haga verdaderamente libres. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 276. El tema: el Dios real y el Dios imaginario. Tengo algunos días con este sentir, hablarles de la trampa más bien elaborada por Satanás el diablo. Es muy sutil, tan bien estructurada que muy pocos pueden verla. Honestamente, como todos, si el Espíritu Santo no te la muestra o te la revela, será imposible que la veas. Se trata de enseñarse, predicar con versículos, lecturas bíblicas, pero con un enfoque distorsionado, o sea, diabólico. Recuerda que Él conoce las lecturas y la prueba es que ha elaborado ese plan en el que la gran mayoría de cristianos creyentes y congregantes están atrapados. Lo malo es que ni siquiera sospechan, mucho menos saben de sus prisiones espirituales. Se han acostumbrado a vivir en su zona de confort. Yo te hablé de la exégesis, o sea, el arte de manipular los versículos bíblicos, pero para maldad. Sin embargo, esto va mucho más allá, es mucho más profundo. Yo trataré de llevarte desde el origen según la Biblia. En Génesis 4, versículos del 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Pon mucha atención, te abro mi primer énfasis. No es una regla, solo es un punto de partida. Si pones atención, sabrás que las ofrendas y holocaustos siempre fueron de animales perfectos. Entonces, te elaboro una pregunta. ¿De dónde crees tú que sacó Caín la grandiosa idea de presentar ofrendas de frutas y verduras y legumbres? Respuesta: de su propia mente, creyendo que puede cambiar el orden de lo establecido por Dios. Pero realmente, cambiar lo establecido por Dios es imposible. Recuerda que la perfección de Dios es inamovible y sus leyes y estatutos rigen el universo completo. Está en la primera manera de ver al Dios real, o sea, al gran yo soy, contra el Dios imaginario, o sea, el que tú has fabricado o has creado en tu propia mente. Segundo énfasis. En Hebreos 4:16 leemos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El versículo está más que claro. Sin embargo, muchos cristianos creyentes y congregantes
les enseñaron que pueden ir directamente a Dios Padre sin ninguna intermediario. O sea, se van a brincar o ya se brincaron a mi Señor Jesús y en sus mentes van al Dios imaginario. Pero para llegar al Dios real solo se puede hacer a través de mi Señor Jesús, que es el único camino para llegar a Dios. Tercer énfasis. Te han dicho que puedes hacerte o acercarte a Dios Padre como te acercas a tu papá carnal, o sea, a tu papá humano. Y hasta puedes bromear con él. Algunos se atreven hasta a llamarle el colochón, a tutearlo, a hablarle al mismo nivel. En casos, según costumbres regionales o de idiomas, hasta le puedes hablar de vos, de tú, o como tú estás acostumbrado a hablar, sin ninguna diferencia. Cuando la Biblia dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. En Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. O sea, que a tu Dios imaginario tú puedes hablarle o acercarte según tu imaginación, pero al Dios real solo te le puedes acercar si llenas los requisitos para poder acercarte a Él. Cuarto énfasis. La famosa relación personal en la cual el Dios imaginario, o sea, el que tú te has imaginado, donde tú pones las reglas y tú le hablas cuando te acuerdas o cuando necesitas pedirle algo. Y normalmente solo lo buscas para pedirle, pedirle y pedirle. La relación con el Dios real, o sea, de la que modela mi Señor Jesús, es la que nos dio el regalo más asombroso, que es la oportunidad de pasar la eternidad con Él, o sea, con Dios Padre, el Dios real. Si es que creemos o confiamos en Él. En Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 8:1 leemos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si aceptamos a mi Señor Jesús y su regalo, Él nos hace aceptables ante Dios y entonces podemos tener una relación personal con Él. O sea, que no es tan simple como tú lo crees o como te lo han hecho creer. Quinto énfasis. En el Dios imaginario juega mucho un papel importante que son las religiones, o sea, las antiteístas, o no, ya que se centran o se basan en las obras de los hombres. Por ejemplo, en el judaísmo o en el islam, pero también las no teístas, como el budismo y el hinduismo. Ellos se centran en los patrones de pensamientos metafísicos y sus energías espirituales, entre comillas. Por otro lado, el Dios real nos dice que no hay nada que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Él. En Isaías 53:6, en Romanos 3:23,
en Isaías 64:6, en Romanos 6:23. El Dios real hizo por nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. En Colosenses 2:13. En 2 de Corintios 5:21. Te hago el sexto y último énfasis. Tu Dios imaginario, o sea, el que solo tú puedes ir a Él cuando tú quieras. El Dios real es el que perdona pecados, que son los que de alguna manera te habían separado de Él y de su presencia. En Romanos 6:23 y en Mateo 10:28. También en Mateo 23:33 puedes leer algo al respecto. Voy a cerrar esta enseñanza pidiéndoles, si hay algo de este Dios imaginario en sus mentes, o sea, un Dios que tú creaste, que tú piensas, que te escucha y que tú puedes ir a Él cuando tú quieras y de la manera que tú quieras. Si tú estás pasando esa situación, por favor, busca ser ministrado en liberación y luego busca la santidad y la obediencia a las Escrituras, o sea, la Biblia, ya que esto dará evidencia de que tienes un corazón transformado y buscas crecer en gracia y conocimiento del Dios real. En 2 de Pedro 3:18 puedes leer algo y desecha todo lo del Dios imaginario. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu atraigas hacia ti a todo aquel que piensa tener una relación contigo. Que tu Hijo, mi Señor Jesús, los haga verdaderamente libres. Y que puedan, Padre, entender que sin santidad nadie puede verte a ti. Permite, Padre, que el Espíritu Santo le revele tu palabra escrita en la Biblia y puedan darse cuenta de que tú eres real. Y la Biblia, tu palabra, te describe tal cual tú eres. Y no se necesita crear en la imaginación nada que se parezca en la mente del que lo crea a ti. Bendito Padre, hazlos libres de esas artimañas demoníacas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.